hola. Bueno, llegamos a la cuarta lección. Muy cortica también, muy sencilla, muy simple. Una cuarta lección que simple y llanamente nos va a develar el cuarto concepto que tenemos que tener claro para enfrentarnos a cualquier lenguaje de programación. Y consiste en el conjunto de datos. Conjunto de datos. Primero que nada, ¿qué es un conjunto? Es una agrupación de elementos. Eso es un conjunto. Cuando nosotros estamos trabajando en programación, recuerden que la programación siempre es una interpretación de la vida real. Y la vida real está hecha de conjuntos. Aquí tenemos 4 videos, conjunto de videos, que forman parte de otro montón de videos, o son otro conjunto más grande de videos. Nuestros hermanos son un conjunto de hermanos. Nuestros compañeros de clase son un conjunto de compañeros. Los vecinos, un conjunto de vecinos. Las comidas que nos comemos en la semana son un conjunto de comidas. Y a lo mejor ustedes digan, sí, y mamá, hay un conjunto de madres, claro, está la madre naturaleza, está la madre biológica, está la madre de crianza, está la madre patria. Entonces hay diferentes tipos de madres. Y si uno dice, no, y entonces mi mamá biológica, ¿qué conjunto es? Ah, bueno, es un conjunto que se llama conjunto unitario, porque tiene un solo elemento. Pero es un conjunto. Y uno dice, ¿y el conjunto de hermanos que tienen 4 ojos aquí en la frente? Que no existen. Ese se llama conjunto vacío. Pero es un conjunto. Esto quiere decir, y por eso fue tan revolucionario el concepto de conjunto en las matemáticas, quiere decir que el mundo se interpreta a través de conjuntos. Y la programación imposible fuera la excepción. Si queremos interpretar el mundo a través de la programación, tenemos que interpretarlo como es. De ahí el gran éxito de la programación orientada a objetos, que es el que más se aproxima a interpretar el mundo tal como es. Entonces, los conjuntos en programación obedecen básicamente a 2 tendencias: las listas y los arreglos. Las listas en sí son conjuntos de datos indefinidos. Pueden ser heterogéneos, es decir, pueden guardar diferentes tipos de datos. Pueden guardar nombres, números, fotos, videos, como una bolsa llena de cosas ahí. Esa es una lista. La lista tiene de particular que tiene un primer elemento, y el resto, así se llama, el resto. Entonces la lista, en una definición muy bella, podemos definirla como el pan ordenado A-B, donde A es el primer elemento y B es el resto. Pero ojo, ese resto es otra lista, en donde habrá un primer elemento y otro resto. Y ese nuevo resto es otra lista, en donde habrá un primer elemento y otro resto. Y así sucesivamente. Ahí está la recursividad. ¿Sí ven? ¿Cómo es de sencillo? Aplicarla. Y entonces, ¿cuándo termina una lista? Cuando se acaben los elementos. ¿Cuándo se acaba una bolsa de galletas? Cuando no haya más galletas. Los lenguajes proveen mecanismos para uno saber que se acabaron los datos después de haber sido procesados. Esa es una lista. Y la lista tiene diferentes formas. Encontrarán que los lenguajes de programación están las listas enlazadas, las listas dobles, las listas circulares, la lista... Simplemente que interpretan diferentes formas de organización de los datos. El segundo tipo de conjuntos de datos se conocen como los arreglos. Los arreglos son también conjuntos de datos, pero en donde la posición del dato es importante porque es a través de la posición que se manejan los datos. En las listas, ¿cuál es lo importante? Quien esté de primero. Y recursivamente podremos ir avanzando de primero en primero hasta agotar la lista. En el caso de los arreglos, tenemos inicialmente los vectores. Los vectores son una secuencia de datos en donde cada dato está ubicado en una posición específica. Entonces, hay un dato que está en la primera posición, otro dato que está en la segunda posición, otro dato que está en la tercera posición, otro dato que está en la cuarta posición y así sucesivamente. Los vectores normalmente tienen un tamaño, no son indefinidos como las listas. Normalmente tienen un tamaño.
pero en ellos nosotros ubicamos los datos. ¿Y cómo manejamos los datos? A través de la posición. Entonces nosotros, en vez de decirle tome el primero, el primer dato y evalúe el resto o algo así, le decimos tome el primer dato, súmelo con el segundo, luego con el tercero, luego con el cuarto y así sucesivamente. Si vamos a recorrer las posiciones que están secuencialmente ordenadas desde 1 en adelante, entonces utilizamos un ciclo. Por eso la relación entre los vectores o los arreglos en general y los ciclos es muy íntima. Bueno, aquí acabo de decirles un errorcito. La primera posición en programación no es la posición 1 para un vector, es la posición 0. Con mayor detalle en otro de mis cursos, ustedes entenderán, allí explicaré por qué es la posición 0. Y es una situación absolutamente razonable y entendible. Entonces los vectores son eso, conjuntos de datos, en donde cada dato está ubicado en una posición y es a través de las posiciones que se manejan los datos. Pero ¿qué pasa cuando hay varios vectores? Entonces tenemos algo que se conoce como una matriz. Una matriz es como cuando usted abre la hoja de electrónica Excel. Usted ve que hay unas filas y unas columnas. Eso es un conjunto de filas, en realidad. Pero usted puede manejar por filas o por columnas, eso es una matriz. Muy fácil, ¿cierto? Como cuando usted compra el panal de huevos. Están organizados en forma de filas y columnas, ¿cierto? Pero usted también ha analizado el cubo de Rubik. Bien interesante. El cubo de Rubik es como si en cada cara hubiera una matriz. Y efectivamente así es. En cada cara hay una matriz. Es un cubo. Entonces, ¿qué necesitaremos allí? Nosotros necesitaremos el número de la cara en donde está, el número de la fila y el número de la columna dentro de esa cara. Pero ¿qué tal que a nosotros nos dijeran, y esto es lo que hacen los arreglos, subindicar las posiciones? Nos dijeran, ¿cómo hago para ubicar a un estudiante dentro de una universidad que tiene varias sedes? Entonces nuestra respuesta tendría que ser muy técnica si somos programadores. Muy sencillo. Primero, tenemos que saber qué número de sede es. Segundo, dentro de la sede necesitamos el número del edificio. Tercero, dentro del edificio necesitamos el número del piso. Cuarto, dentro del piso necesitamos el número del salón. Quinto, dentro del salón necesitamos el número de la fila. Y sexto, dentro de la fila, ¿en qué columna está? Necesitaríamos 6 índices para ubicar exactamente a una persona dentro de una universidad que tenga varias sedes. Muy interesante, porque es que eso lo que nos permite es interpretar el mundo tal y cual como está allá. Tal y cual como está. No como nosotros queremos verlo, sino como está. Y desde el momento en que la programación interpreta el mundo como está, nos acercamos a ella. De ahí el por qué los juegos en la actualidad cada vez son más reales. Muy diferentes a los de hace 20 años. En donde los futbolistas se movían. No, ahorita los juegos de fútbol se ve el movimiento real. Incluso se mueven como los jugadores de la vida real. Y hacen piruetas y cosas con el balón tal como los de la vida real. Porque ese es el sentido de la programación. Intentar imitar al máximo la vida real. Para poder tener algún control, intervenirla, optimizarla, simularla o hacer un montón de cosas. Ese es entonces el cuarto elemento, el cuarto pilar para nosotros entender un lenguaje de programación que no conozcamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender qué maneja, cómo maneja las listas, cómo maneja los vectores. Vectores, bien sea los arreglos en general, se llaman arrays. ¿Cómo las maneja? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se utilizan? Y el sentido que nosotros tengamos de simular con esos arreglos la vida real, esa es la parte que nos corresponde desde la programación. Entonces, con estos 4 videos, le quedará a usted claro que cuando se enfrente a un lenguaje de programación y usted no sepa qué lenguaje es y se asuste, no se asuste. Ya usted sabe las 4 cosas que tiene que estudiar. Primero, el concepto de función. Cómo se implementa una función en ese lenguaje. Cómo se invoca, cómo retorna valores, cómo se escribe. Listo. Segundo, los operadores y los condicionales. ¿Qué operadores tiene y con qué operadores cuenta? Aritméticos, relacionales y booleanos. Y cómo se escriben, cómo se notan en el lenguaje
y cómo se hacen para utilizar dentro de los condicionales, sean condicionales simples o condicionales múltiples. Tercero, ¿qué tipo de ciclos tiene? Ciclos libres, imperativos, recursivos. La mayoría de lenguajes en la actualidad permiten los tres. ¿Cómo los tiene implementados? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se relacionan con la condición? Y cuarto, ¿cómo se manejan los conjuntos de datos? Por listas, por vectores. Los lenguajes de programación permiten ambos manejos. Por listas dinámicas, listas activas, listas enlazadas, doblemente enlazadas, por vectores, matrices, cubos. ¿Cómo se maneja? Y en el momento en que usted sabe esas 4 cositas, está listo para programar el lenguaje. Suficiente para decir. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Todas las demás herramientas que un lenguaje de programación le brinda adicionales se basan en estas 4 cosas. No se sale de ahí. Hay algunos estudiantes que me dicen, pero ¿y los gráficos? Eso está basado en eso. Por eso cuando usted entiende estos 4 conceptos, entendió el lenguaje de programación. Ahora sí, a profundizar aprovechando la magia de la internet para poder saber cómo se utiliza eso, qué facilidades trae el mismo lenguaje y hasta dónde podemos llegar para programar. Espero de todo corazón que estos 4 videos les sirvan para darse cuenta que programar es muy fácil y que aprender un lenguaje de programación nuevo realmente es mucho más fácil. Muchísimas gracias.